Estamos grabando. ¿Dónde habíamos quedado? Haciendo una recapitulada. ¿Qué vimos la última clase? Terminamos de hacer el main para el programa de, vamos a ver el nombre, los, Mm, Bueno, de eso que creamos. por lo que veo acá teníamos. Bueno, va a estar en el grupo de Telegram, ¿no? El código y todo. Veamos. Acá está, mire. Hicimos una clase tarea. Después hicimos la clase aplicación con el main, eso es lo que comentabas, ¿no? Y llegamos a implementarla así. Miren, implementamos una clase de test, ¿no? Tareas app, donde mostrábamos una pequeña tarea con la fecha. Habíamos formateado la fecha, ¿sí? Y habíamos puesto un operador ternario para el estado. Para que no muestre true o false, sino que muestre eh, directamente finalizada o pendiente. Sí, habían preguntado, y creo que Nico también tenía un problema con la com. Uno de los Nicos. Es más, no hace falta esperar a la clase. Vamos a ver ahora. Compartan su pantalla y vamos a ver qué les pasa con sus compiladores, con su... Profe, yo le había mandado mensaje el otro día, ya había solucionado, estaba ejecutando yo mal el código, era. Ah, bien, bien, Nico. Y Daniel, ¿querés compartir tu pantalla? Ah, 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 ah. Ah, bueno. Bueno, después veamos entonces. Es con el tema del consumo del disco, profe, no sé qué mierda tiene que... No sé si el sistema operativo usted me está cubriendo, la verdad ya me fundó uno. Pero ¿qué pasa con tu disco? ¿Es un SSD? Sí, ¿Pero del Discord o del disco sí, duro? sí, sí. Claro, o sea, bueno, lo que es de Adrián ese disco, ¿no? En esa Ah, parte, digo, me está dando mucho y, recurso y pero, se me traba ¿por qué no la computadora. aprovechar e instalar el Ubuntu? Justo estábamos hablando hoy. Yo ese fin de lo instalo acá de formateo este. Le pongo la nueva versión de Ubuntu. Bueno, ahora hablamos, Dani. Terminamos acá y termino el tema de la clase, le doy un ejercicio o algo y después quedamos para consultas, lo que sea. Dale, bro. Bueno, vamos a seguir entonces, chicos, con la orientación a objetos. Ahí se conectó Florencia. Hola, Florencia. Seguimos con la PO. Los demás se quedaron dormidos. Según Uriel, están todos durmiendo. Así que vamos a dejarlo nomás. Que duerman. O no quieren leer. Yo leo, profe, Bien. ¿Hasta dónde leímos? Hasta atributos. Constructores hasta, leímos. Hasta destructor, ¿no? sí, creo que sí. Bien. Vamos a leer a partir de métodos sobrecargados. Hoy empezaba de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Podría leernos, Daniel, por favor?
¿O quién había dicho? ¿Quién dijo que leía? Yo, profe Ah, Francisco. Francisco. Ahí está Francisco. Ahí Todo leo, profe. tuyo. Métodos sobrecargados. Un método sobrecargado es un método que se ha definido dos veces en la misma clase. La condición para ello es que el método tenga distinto número de parámetros, o bien el mismo número de parámetros, pero diferenciándose una definición de otra en el que al menos un parámetro es de un tipo diferente. Cuando una clase sobrecarga un método una o más veces, ¿cómo sabe cuál de ellos tiene que ejecutar? Lo hace comparando el número IOS y los tipos de los argumentos especificados en la llamada, con los parámetros especificados en las distintas definiciones del método. Muchas gracias, Francisco. Se ve que yo me comí una L acá, ¿no? Sí, profe, no es que yo leo mal. Ah, como traduje de portugués seguramente. Bien, eh, vamos a ver entonces. Nosotros vimos los métodos, ¿no? El método, entonces, es el comportamiento del objeto. Son el equivalente en la PO de los procedimientos y funciones. ¿Sí? Está, por ejemplo, el método main, que es el equivalente al procedimiento main. Y los getters y setters que vimos la clase pasada, el obtener tarea, por ejemplo, o asignar tarea, eran métodos, ¿no?, que corresponden a funciones. Bien. Esta parte lo que nos dice es que yo puedo sobrecargar un método. ¿Y qué sería eso? Crear otro método con el mismo nombre. Si yo tengo que hacer, si el objeto tiene que hacer la misma tarea, pero con distintos datos, ¿por qué yo voy a llamar diferente los métodos? ¿Eh? Yo los puedo llamar igual. Lo que yo cambiaría es la lista de datos que recibe el método, o sea, la lista de parámetros. Así que vamos a ver ejemplos de eso, ¿sí? Más creo que hoy vamos a ver eso. Así que vamos a tomar nota para verlo. Con nuestro mismo ejemplo vamos a agregar un par de características más, así no se nos hace tan pesado la introducción, ¿no? Falta poquito, ¿no? Falta poquito. Muchas gracias, Francisco. Herencia. ¿Quién quiere leer herencia? ¿Quiere leer esa, Daniel? Vos que ya tenés experiencia con la PO y tanto mencionaste la herencia. Eh, Ahí leo, profe. Justo estaba mirando lo de mi problema por YouTube. La herencia es una de las características más importantes de la POO porque hace que una clase herede los atributos y métodos de otra clase. Los constructores no se heredan, permitiendo la reutilización de código. En la herencia, cada clase está clasificada en una jerarquía. Cada clase tiene su superclase, la clase superior en la jerarquía, también conocida como clase base. Y cada clase puede tener una o más subclases, las clases inferiores de la jerarquía, también conocidas como clases derivadas. Como ejemplo, si creamos una clase cuenta corriente y otra cuenta ahorro, podríamos hacerla heredar de cuenta de esta forma. Bien, como leyó Daniel, entonces tenemos superclases en la herencia y subclases o clases derivadas. En el ejemplo que vimos de cuenta la semana pasada, podríamos tener dos clases derivadas, cuenta corriente y cuenta de ahorro, que seguirían siendo cuentas, ¿sí?
Así que muchos de los atributos de cuenta se heredarían a cuenta corriente, a cuenta de ahorro, evitando la duplicación de código. Todo lo que se hace en la programación, chicos, ¿se acuerdan cuando veíamos modularidad? Todo tiene el objetivo de evitar la duplicación de código, ¿sí? Así que esto, la orientación a objetos y la herencia, es modularidad. Es lo mismo desde un enfoque diferente, como los bucles, como los bloques de código, procedimientos de funciones, ¿sí? Todo tiene el objetivo de evitar la duplicación de código. Ustedes con el profe Omar seguramente están viendo base de datos, ¿sí? Y si bien no hay código de programación ahí, hay datos, ¿sí? Que es muy importante. Y ustedes, si ya no están viendo, van a ver la normalización, que es nada más, nada menos que evitar la duplicación de datos. Así que todo lo que vemos, todas las técnicas, todos los patrones de diseño, todo lo que se va a ver a partir de hoy, tiene el objetivo de evitar la duplicación tanto de datos como de código de la mejor forma posible, ¿sí? Así que es eso, es modularidad. Es una aclaración que hace ya al principio es que los constructores no se heredan, obviamente, porque el constructor construye el objeto específico, la instancia de la clase. Así que esto es lo que vimos acá arriba, constructores. Hoy vamos a repasar, ¿sí? No se hereda. Acá tiene un pequeño ejemplo y va a aclarar más abajo que toda, o acá no, acá ya aclaraba, ¿no? No, abajo. Toda clase Java, chicos, todo programa Java es una clase derivada de esa clase de arriba. Clase Object, ¿sí? Tanto en Java como en C Sharp.net. En JavaScript también tiene la clase, la superclase, que es la que heredan todas las demás, ¿sí? Cuando se usa orientación a objetos. Así que el diseño del lenguaje ya fue hecho así, donde todo lo que creamos es un objeto que hereda de la clase Object. Es por eso que muchas de las funcionalidades que usamos ya están prefabricadas, porque ya están construidas en la clase Object. Ya veremos eso con más detalle también, con ejemplos, y vamos a ir explicando. ¿Podría leernos, Daniel, las características de la herencia para terminar con esa parte? Parece que se nos fue Daniel. Ah, ah, Me dormido, profe. se nos fue Daniel. Léenos, por favor, Francisco. Voy a tener el micrófono bien. Hoy estás con el micrófono. Estoy en el celu justamente ahora. Ahí leo, profe. Características de la herencia. Una subclase hereda todos los miembros de su superclase, excepto los constructores y el destructor, lo que no significa que tenga acceso directo a todos sus miembros. A consecuencia de esto, un objeto de una subclase está formado por los atributos que ella define y por los definidos en su clase. Una subclase no tiene acceso a los miembros privados de su superclase. Una subclase puede añadir sus propios atributos y métodos. Si el nombre de alguno de esos miembros es igual al de algún miembro de la superclase, este queda automáticamente oculto para la subclase, no pudiendo ésta acceder directamente a ese miembro. Los miembros heredados por una subclase pueden ser heredados por más subclases de ella, lo que se conoce como programación de herencia. Muchas gracias, Francisco. Entonces acá tenemos una lista de las características de herencia. La primera
es que todo lo que es público se hereda, menos los constructores y el destructor. No se heredan los privados, bueno, lo que mencionamos recién. Por ejemplo, los atributos marcados como private, no, la subclase no va a poder ver, ¿sí? ¿Cómo entonces la subclase accede a esos atributos? A través de la interfaz pública que habíamos definido, el asignar y obtener atributo, ¿sí? Es una subclase, obviamente, para que tenga razón de ser, va a añadir sus propios atributos y métodos, porque si no, no hay para qué va a agregarla, ¿no? Es lo que diferencia la subclase de la clase más genérica. La subclase es una clase más específica, ¿sí? Por ejemplo, cuenta corriente, y la clase cuenta es una clase más abstracta, más genérica. Obviamente, y cuenta corriente va a tener algún atributo, por ejemplo, la tasa de interés, o algún método que se diferencie de la clase cuenta. Y todos los miembros que tienen una subclase son heredados por más subclases de ellos. ¿Sí? Abajo de cuenta corriente y cuenta de ahorro tenemos clases derivadas. ¿Sí? Estas van a heredar también los atributos de la clase cuenta. ¿Sí? Lo que son los miembros públicos de la clase cuenta. Y eso se llama entonces propagación de herencia. Ténganlo en su repertorio en la cabeza de palabritas. Propagación de términos, ¿no? Propagación de herencia. Bien. Polimorfismo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Quedó claro? Profe, estoy arrastrado. El clima me deja para atrás. Ya vamos a calentar el teclado. Bien, pasemos a polimorfismo. ¿Podría leernos Juan, por favor, polimorfismo? O que nos lea Juancito. ¿Cómo se llama tu bebé, Juan? Noah, profe. Que nos lea Noah. Noah. Polimorfismo significa capacidad para asumir muchas formas. Este término se utiliza en la PO para referirse a la prioridad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de distintos tipos distintos. Como esta definición quizás sea algo difícil de entender, vamos a explicarla con ejemplos a lo largo del curso. Bueno, como todo, ¿no? Gracias, Juan. Por ahí el término suena un poquito difícil, pero no es nada difícil, ¿no? Es la capacidad para asumir muchas formas, es lo que significa la palabra. Pero en lo práctico es enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yo puedo llamar un método igual, por ejemplo, depositar dinero, pero si lo llamo desde cuenta corriente, deposita de una forma. Si lo llamo desde cuenta de ahorro, deposita de otra forma, con algún otro descuento, con alguna otra tasa, con algún otro... ¿Se entiende? El comportamiento es diferente porque clase cuenta también va a tener depositar dinero, ¿sí? Por ende, yo puedo definir nuevamente el depositar dinero en las clases derivadas con algún cálculo diferente, ¿sí? Entonces eso se llama polimorfismo, no es nada
de otro mundo. Esos términos, les damos esos nombres así, en griego, pero es muy simple de entender en la práctica. Y por último, para terminar la introducción a la PO, por fin, la parte teórica se termina acá, chicos. Vamos a ver lo que son interfaces. ¿Sí? Y quien quisiera leer esa última partecita, Nicolás, ¿puede ser? Sí, profe. Por favor. Las interfaces, como las clases, definen un conjunto de métodos, pero no proporcionan implementación. Por ejemplo, public. ¿Esto leo también, profe, lo que está todo en taperoncito? Acá mostramos, ¿no? Les muestro nomás. Acá tenemos, chicos, una interfaz fecha. ¿Sí? Se declara de esa forma. Public interface. Se llama fecha y tiene tres métodos. Tres métodos que terminan con punto y coma. No hay acá cuerpo, no hay llave de apertura, llave de cierre, no hay código más allá de los nombres, ¿sí? De las firmas. Eso sería una interfaz. Pero ¿para qué? Yo quiero algo que no tenga código. Sigamos viendo acá. Por favor, seguí, Nico. Cuando una clase hace uso de una interfaz, decimos que ésta representa a un contrato para aquella, de tal forma que la clase que implementa dicha interfaz debe implementar cualquier aspecto de ella exactamente como está definido. También veremos ejemplos en el curso. La utilidad de las interfaces puede resumirse en los siguientes puntos. Captar similitudes entre clases no relacionadas sin forzar una relación entre ellas, declarar métodos que una o más clases deben implementar en determinadas situaciones y publicar la interfaz de programación de una clase sin describir cómo está implementada. En este caso, otros desarrolladores recibirán la clase compilada y la interfaz correspondiente. Gracias, Nico. Entonces ahí tenemos lo que es interfaz, ¿sí? De nuevo parece muy abstracto, ¿sí? Parece muy difícil, pero en la práctica es sencillo, ¿sí? Decimos entonces que, vamos acá a resaltar lo más importante que leyó Nico, es un contrato, ¿sí? ¿Qué significa un contrato? Un acuerdo, algo que debe cumplirse. Entonces yo, como diseñador del proyecto, yo puedo publicar las interfaces para que Nico, para que Daniel, para que Florencia, para que José las implemente, o sea, escriba sus códigos, ¿sí? Pero yo, como diseñé el software, yo quiero que la interfase tenga sus métodos con los nombres que yo les doy. Por ejemplo, acá, día, mes y año. Para que ustedes sigan ese contrato, o sea, esos nombres, esos términos, entonces yo creo las interfaces. No escribo código, solo escribo, solo publico las interfaces. ¿Se entiende? Otra es no forzar relaciones entre clases, porque vieron que tenemos la clase cuenta con la relación de cuenta corriente y aquello otro. Si tengo, por ejemplo, fecha, ¿sí? Acá en la clase cuenta yo puedo tener fecha de creación, ¿sí? Todas las otras heredarán la fecha de creación. Pero yo no voy a realizar una asociación acá de cuenta con... Podría, sí, la verdad que podría. Pero hay casos que no se ve natural crear asociaciones entre clases, ¿sí? Entonces, con la interfaz, uno puede agregar esa interfaz a esa clase sin forzar una relación. Ya veremos también con ejemplos un poco más complejos, ¿no? Ahí está Daniel. Bueno, ahí tenés un punto, Daniel, importante, ¿sí? Nosotros cuando usamos librerías en Java, muchas de ellas implementan interfaces, ¿sí? Y no tenemos que crear una asociación entre nuestro programa con la librería de Java, ¿sí?
Entonces, lo que hace la interfaz es mantener una interfaz pública para que nuestro código la use, ¿sí? Declarar métodos que una o más clases pueden usar en determinadas situaciones. Ese ejemplo vamos a ver hoy, porque es un ejemplo bastante sencillo. Y publicar la interfaz de programación sin descubrir cómo está implementada. Bueno, eso es lo que yo les comentaba hoy al principio. Yo puedo exponer la interfaz, los programadores verán qué estructura tiene la interfaz y sabrán usar el código que la implementa, pero no saben qué código escribir. Y eso es muy útil en software con derechos de autor, ¿no? Software propietario, donde no quieren que se vea el código fuente, pero bueno, le deja una interfaz pública para que yo pueda usar ese código, pero no leerlo. Eso pasa con los sistemas operativos, ¿no? Yo puedo hacer llamadas a Windows desde mi programa, pero yo no puedo leer el código fuente de Windows. Y eso sería, chicos, nuestra intro a la PO. Veremos todo el año eso. Más que nada en la práctica. Así que tengan siempre a mano ese apuntecito para refrescar la memoria cada tanto. Yo mismo lo haré, ¿sí? Voy a agarrar ese apunte y voy a mostrar. Miren, acá estamos usando esto, ¿sí? Pero hoy, para no complicarnos tanto y hacer digerible, vamos a seguir con el mismo ejemplo de la clase pasada. Pero vamos a agregarle un par de características nuevas. No vamos a usar herencia porque en nuestro ejemplo no necesita usar herencia, ¿no? Aunque ya implementa la herencia automáticamente. Pero podríamos usar interfaces. Acá está, chicos. Eso creo que yo hice alguno de los años anteriores. ¿Vieron que nuestro programita, ahí lo voy a ejecutar de nuevo, acá está, chicos. Acá mostramos la fecha. Para mostrar la fecha de esta forma, tuvimos que usar algunas herramientas extras, ¿no? Acá tenemos el código fuente, donde tuvimos que importar un time formatter, definir el formato que queremos mostrar y aplicar este formato a la fecha. Pero imaginen que yo quiero implementarlo de una forma más sencilla para un sistema, para una aplicación local, ¿no? Acá local hispana. Y no quiero usar todo esa parafernalia, ¿no? Tampoco es tan difícil, pero imaginemos que quiero algo un poco más limpio. Entonces yo puedo definir una interfaz que devuelve ya el día, mes y año en español, implementar esa interfaz en una clase y usar esta clase acá. Es en nuestra clase tarea. Entonces la fecha límite, en lugar de ser del tipo de datos local date, sería del tipo fecha definido por nosotros.
¿Se entiende, chicos, la idea? Para mí que les mareé, ¿no? Sí, profe. No, se entiende, yo creo. Va, por lo que yo entiendo. Bien, vamos a ver, Francisco, acá vamos a ver en la práctica. Voy a definir una interfaz fecha entonces, ¿sí? Va a tener voy a ir sus métodos públicos. Vengo acá. Public Interface, fecha. Hay una convención en Java de toda interfaz empezar con un prefijo, la letra I mayúscula, indicando que es una interfaz. ¿Sí? Es muy usado y después veremos sus pros y sus contras. ¿Sí? Su pro es que al ver el nombre de la interfaz, yo ya la diferencio de las implementaciones. Ya veremos una implementación y vamos a ver que es una ayuda visual. ¿Sí? Aumento un poquito la letra, ¿no? No sé si antes que ustedes pidan o se ve bien. No, ya aumenté. Vamos a definir entonces. Teníamos día, mes y año, ¿sí? Como métodos. Entonces, vamos a llamarlos para seguir la notación que ya veníamos usando. Vamos a llamarlos obtener día, obtener mes y lo mismo para el año, ¿no? Y no vamos a usar la N acá, ¿no? Así que lo dejamos así. Como yo puse acá, como yo... Ah, acá yo usé la N, bueno, no importa. Lo vamos a agregar así en el código. Podría haber otros métodos. Por ejemplo, para calcular intervalo de fechas, ¿no? Pero eso ya vamos a agregar en la implementación, ¿sí? La interfaz la dejaremos así, sencilla, chicos. Guardamos esto. Voy a crear una carpeta acá. Interfaces. Hoy veremos interfaces. ¿Qué más yo había dicho que veríamos? ¿Por qué estoy haciendo clic acá? Le estoy errando el... Bueno, voy a llamar la carpeta interfaces. Después le cambio. Y voy a guardarle con el mismo nombre que definí en la interfaz y fecha. Acá yo tengo ya un contrato, ¿sí? Yo les paso, miren chicos, no vamos a usar más local date en nuestro programa. Ustedes van a implementar una interfaz más amigable, donde tendremos obtener día, obtener mes y obtener año. Y las firmas, el formato de la clase que ustedes implementen, va a ser así. Yo les paso la interfaz y ustedes que se arreglen, ¿sí? Entonces, vamos a crear
una clase que implemente esa interfaz. ¿Cómo podría llamarse la clase? Yo voy a llamar la fecha, podría ser fecha español, fecha tarea, ¿sí? Pero como es bastante genérica, voy a llamarle fecha. Lo importante es que implemente la interfaz que recién definimos. ¿Sí? Observen entonces que fecha está mencionada acá en nuestra clase. ¿Sí? Solo para curiosear. ¿Qué pasa si yo compilo y fecha? Me genera el punto class. ¿Sí? Pero como es una interfaz sin código, no hace nada. Y fecha, la clase fecha, cuando sea compilada, va a buscar este compilado para poder compilar también la clase fecha. Vamos a definir entonces unos atributos. Tengo que definir sí o sí esos métodos, chicos. Pero eso no significa que no pueda definir otros métodos y otros atributos. Así que vamos a definir los atributos privados. Ya lo guardaré. Siempre utilicen el mismo nombre de la clase. ¿Por qué? Porque cuando se compile se genera con el mismo nombre que ustedes guardaron. ¿Sí? Si no lo hacen, les puede dar problema en la hora de buscar. Cuando el código busque las dependencias. Ustedes hacen una clase que depende de y fecha. Si esto no se llama igual, y entonces no lo va a encontrar. Por eso guarden el archivo con el mismo nombre. Vamos a compilar ahora fecha. Quise compilar fecha. ¿Y qué error me tira? ¿Están viendo acá? ¿Qué está diciendo, chicos? Está diciendo que fecha no sobreescribió los métodos obtener año en fecha. Es lo que leíamos hace poco. Estamos obligados a implementar entonces los métodos de la interfaz. Si no lo implemento, no voy a poder compilar mi código. ¿Se entiende? Sí o sí tengo que implementarlo. Así que hagámoslo. Teníamos obtener día. Y lo único que hará ese método es retornar el día. Acá bien, vamos a dejarlo así.
Ya les voy a explicar algo. Como se habrán dado cuenta, la interfaz me obligó a implementar los métodos para obtenerlos, pero no los métodos para asignarlos. ¿Qué creen? ¿Puedo implementar los métodos para asignarlos también? ¿Creen que se puede o no? Sí, Obviamente que sí. porque si no, ¿cómo pones el día? Claro. ¿Cómo guardo un día, un mes y un año si no tengo los métodos para guardar los valores de acá? Acá retorno, pero va a retornar todo en cero. Los valores por defecto. Entonces yo como el programador que estoy implementando la interfaz, yo puedo crearlos, asignar día, asignar mes o asignar años. O puedo usar una característica de la PO que leímos justamente hoy y que se llama métodos sobrecargados. ¿Sí? Ya les voy a mostrar. Clase pasada leímos que toda clase tiene su método constructor, que es un método que se llama igual que la clase, que no recibe parámetros y que no hace nada. O sea, es esto. Mirando el apunte justo acá, miren, public cuenta. Esto hay en todas las clases, ¿sí? Si no escribimos, si no lo agregamos manualmente, el compilador de Java, dice acá, asumiría uno por omisión, o sea, ya lo agrega, sin parámetros y que no hace nada, ¿sí? Esto entonces ya existe en nuestra clase fecha, pero podemos usar la característica de la sobrecarga de métodos, ¿sí? Lo que leímos hoy, lo primero que leímos, para sobrecargar el constructor. Recuerden que un método sobrecargado se llama igual, pero recibe distintos números de parámetros. Entonces, él por defecto no recibe nada. Nuestro sobrecargado sí va a recibir, por ejemplo, el día, el mes y el año. Debian y la stable es la Debian 13. Debian 13. De una. Instalarle con KDE. Con KDE Plasma. Bueno, voy a elegirlo, ¿no? A mí me gusta más el Debian con KDE. Se me hace un poco más, es más parecido a Windows que a lo que ustedes vienen de Windows, ¿no? El Debian con el Genome, con GNOME, es muy parecido con Mac, con la Mac. Si vienen de Mac, perfecto. Pero si vienen de Windows 11, el KDE para mí es mejor, el escritorio Plasma. Ya tengo el constructor sobrecargado. Y ese constructor cumple la función de los métodos de asignar que hablamos hoy, Francisco y chicos, ¿no? En vez de definir 3 métodos más, lo único que voy a hacer es, en ese constructor, guardar los valores
Y de esa forma ya tengo acceso a los atributos. Y guardo. O sea, profe, ese public fecha sería como el obtener día, mes y año, pero en uno solo. Exactamente. Lo encapsulamos todo ahí. ¿Sí? Si quieren agregar el asignar día, asignar mes, asignar año, agréguenlo. ¿Sí? Pero con esto ya cumplimos nuestro objetivo. ¿Sí? A ver, vamos a compilar. Ahora tendría que dejar compilar. ¿Por qué? Porque teníamos en fecha esos tres métodos. ¿Sí? Obtener día, mes y año. Y en la clase tenemos obtener día, mes y año. Años, no era años, es año. Error de tipeo, ¿no? Ahora, si yo intento compilar de nuevo, no tendría que dar ese error. Probemos. Bien. Se compiló. Y tenemos fecha.class y fecha.class. ¿Vieron qué fácil, chicos? Es implementar una interfaz. Pero bueno, para que sea útil, tenemos que usarla en algún lado. Si no, ¿dónde podemos usarla? Ya habíamos visto que queremos usarla acá en las tareas, en tarea, ¿no? Queremos que la clase tarea, en lugar de implementar localDate, implemente nuestra interfaz para que sea más fácil de usar. Así que vamos a nuestro código de tarea. Antes de seguir, yo voy a crear otra carpeta acá. Esa es nuestra tercera clase, ¿no? Yo voy a crear esa carpetita acá. Así lo tenemos bien documentado. Así yo sé dónde es cuando subo al aula virtual. Es- Miren acá. ¿Cómo quedaría representado en el diagrama nuestra interfaz de fecha? Vamos acá. La, 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 la. Acá. Vamos a llamarla y fecha. No tiene atributos, sino que tiene operaciones, o sea, métodos. Tipo entero y público. Tipo entero y público. Entero y público.
Acá tenemos nuestra interfaz. Voy a agregar nuestra clase fecha heredando de esa interfaz. Entero. Atributos son privados. Y las operaciones serían las mismas, ¿sí? Pero tenemos también el constructor. Acá los parámetros. Agregamos. Es día. Y ya. En realidad se llamaba diferente. Acá tenemos el constructor público. Le voy a poner el nombre fecha también porque si no, no me va a mostrar el tipo acá. Y tenemos las implementaciones de los otros métodos. Público. Profe, ¿por qué no está haciendo de nuevo? ¿Por qué está agregando eso también al diagrama? Para que ustedes vean la relación que va a tener con nuestra clase. Es asociación, generalización o herencia de clases, ¿vieron acá? Y implementando una interfaz. ¿Cómo yo sé entonces que fecha es una interfaz? Bueno, ya agregamos un prefijo, la letra i. Pero a través de esta línea, me queda claro que, al revés sería, ¿no? Que fecha implementa fecha y que fecha entonces, por ende, es una interfaz. ¿Sí? A través de esta línea especificamos esto. Y tarea va a hacer uso entonces de fecha. Así buscamos asociación. No es herencia. No es agregación. Asociación. Acá está. Quito la línea de dirección. Y eso me indica que tarea, entonces, va a tener un atributo de tipo fecha. ¿Sí? Y ya teníamos la fecha límite. Si venimos acá a atributos, observen que la fecha límite es de tipo local date. En ese caso, cambiaríamos el tipo por
fecha. ¿Se entiende, chicos, cuál es el objetivo de implementar nuestra propia clase fecha? Sí, profe. La clase local date de Java tiene muchos métodos muy útiles, pero es demasiado para nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo solo necesita mostrar día, medio año con el formato en español. Entonces, es de más local date. Así que vamos a usar fecha. Para las operaciones, lo mismo. Todas las que tienen, que usan local dates, por ejemplo esta, va a retornar fecha. Y esta aquí, su parámetro era local date, su parámetro ahora va a ser fecha. Y así quedaría nuestro diagrama utilizando una clase propia para fechas e implementando la interfaz. Tareas con interfaces y fecha. Guardo esto. Y les paso, ¿no? Porque ya les había pasado un diagrama anterior. ¿Qué está haciendo Dani? ¡Oh! ¡Ah! No, Dani. Ese es un bug de Windows. Había una actualización de Windows que tenía ese problema. No sé de qué actualización, HN, no sé qué, un número raro. Bueno, niños y niñas, esto lo que tenemos acá en este diagrama, ¿sí? Es lo que vamos a implementar. Ya tenemos tareas A, ya tenemos tarea, y ya tenemos fecha y fecha. Nos falta esto en el código, ¿no? Agregar esta asociación de tarea con fecha, cambiando el tipo de datos de local date a fecha. Nos falta poquito. Así que manos a la obra. Vamos a tarea. ¿Y qué cambiaría acá? El local date. El local date lo cambiaríamos por fecha. ¿Qué más? Acá, ¿no? Fecha. Y acá. Todo donde haya local date. Es más, chicos, vamos a hacerlo simple, ¿no? Editor de texto, control H. Miren, con control H les muestra esa ventanita. Vamos a buscar local date y vamos a reemplazar con fecha. Match case, o sea, coincida mayúsculas y minúsculas. Y solamente palabras completas, ¿sí? Bien. Reemplazar todo. Listo. Ya está. Eso es muy útil cuando el código tiene muchas líneas. Acá no tiene muchas, pero igual nos fue útil, ¿no? Guardamos. Y vamos a probar compilar tarea, ¿sí? Tengo que volver atrás, ¿no?
tarea está acá. Limpio la terminal y vamos a ver qué error nos va a tirar, porque un errorcito tendría que tirar. Pero un error con fines didácticos. Miren acá, chicos. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice la terminal? El compilador. Para Está de empezar, más ¿cómo? que no importamos el fecha. Claro, sí. Sigue estando el local date. En realidad vieron que estamos dando Java Time fecha. Eso yo no tuve en cuenta. Eso hay que borrar. Porque era Java Time local date, ¿sí? Y tenemos que importar fecha también, porque si no, no va a andar. Esto de arriba vuela. Si yo vuelvo a compilar, el primer error ya no tendría que estar. ¿Vieron? Ya no son 4 errores, sino que son 3. Pero sigue sin encontrar fecha, porque yo no lo importé. Ahora tenemos todo un tema. Yo no creé un paquete, un package de fecha. Eso veremos clase que viene. No quise marearlos con tantas cosas nuevas. Estamos centrados en la orientación a objetos por ahora, pero ya veremos cómo crear paquetes en Java. Eso me obliga a que el código de fecha esté en la misma carpeta, ¿sí? En el mismo directorio que tareas. Si no, no voy a poder compilarlo, ¿sí? Para no mezclar todo, yo voy a traer entonces tarea.java. Lo voy a copiar acá en clase 3. ¿Sí? Además, yo no hubiera modificado sin... Ya está. Ya está. Lo hubiera copiado antes. Ustedes primero lo copian, creen la carpeta clase 3 y ahí recién lo modifican. ¿Sí? Así tienen los dos ejemplos. Igual tenemos los videos, los dos ejemplos. Las interfaces. Toda esa carpeta. Yo voy a pasar acá a clase 3. Y también la imagen. Así tenemos bien organizado. No todo un desastre. Volviendo ahora a esta carpeta, clase 3. Si yo quiero compilar tareas, como tarea ya no usa local dates que está en el paquete de Java, me dice que fecha no existe. ¿Sí? Entonces, acá en el mismo nivel de tarea, yo tengo que tener fecha. Ahora les pregunto, fecha.java o fecha.class. ¿Cuál de ellos tengo que tener allá? Uriel, exactamente con el punto class ya me basta. ¿Sí? Si yo agrego el código fuente, o sea, .java, me lo va a compilar antes, ¿sí? Generando los .class. En ese caso, ya los tengo compilados, así que los voy a cortar y pegar acá. ¿Sí? De esta forma, ya va a utilizar los compilados. Así que con el compilado, el .class ya es suficiente. Probemos ahora. Ya tenemos los .class
de tarea. Y observen que ya no tiró error, ¿sí? No solo no tiró error, sino que nos creó tarea.class. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Voy a copiar también tareas app. No es la punto class, ¿no? En tareas app yo necesito modificar su código, ¿sí? Su código fuente, así que la copio y la pego acá. Acá yo tengo el código de tareas app, el cual utiliza todavía localdate. Lo voy a modificar para que utilice nuestra interfaz. ¿Qué tendría que cambiar, chicos? Tendríamos que eliminar el datetime formatter. Sí, 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 sí. Y acá, esas dos líneas de arriba, Y también. vuelvo, ¿sí? El datetime formatter también vuela. Y se acuerdan que en esta línea asignamos la fecha actual, ¿eh? Con local date. Ahora, acá, yo voy a llamar al constructor de fecha. Vamos a abrir nuevamente nuestra clase fecha, donde la puse, acá dentro en interfaces. Yo no tengo un método para asignar la fecha, pero sobrecargamos el constructor para que lo haga. ¿Cuál era la palabrita clave que se usaba para llamar al constructor, chicos? Había una palabrita cuando se creaba un nuevo objeto. No. New, New. exactamente. Exactamente. Entonces acá en tarea, punto, asignar fecha límite, yo voy a llamar new fecha. Con new fecha, sin parámetros, yo estoy llamando al constructor por defecto, que no hace nada. Con parámetros, llamo al sobrecargado. Ese es el que me interesa, chicos. Vamos a pasar un día, un mes y un año, ¿sí? Así que acá, en lugar de dejar vacío los paréntesis, yo voy a pasar la fecha de mañana, por ejemplo, que es 25/4 de 2026. Observen que ahora ya no estamos atados a la fecha actual, sino que podemos poner cualquier fecha, ¿sí? Tampoco estábamos, pero ahora es mucho más fácil porque pasamos los valores directamente, ¿sí? Ya tenemos la fecha implementada por nosotros. Nos faltaría acá en obtener fecha límite, sacamos el format, ¿no? Porque ya no tenemos el date format. Sacamos el format. Guardamos esto y lo probamos. Vamos a ver qué comportamiento tiene eso.
Acá está la clase tareas app. ¿Sí? Limpio acá y la compilo. Compiló de 10. Vamos a ver cómo muestra la tarea. Ahí está. ¿Funciona? Bien. De funcionar, funciona, pero medio raro, ¿no? Bueno, ese era predecible. Con eso yo les voy a introducir el concepto de polimorfismo. ¿Sí? Vamos a introducir ahora polimorfismo. ¿Qué es eso lo que nos está mostrando, chicos? ¿Por qué en lugar de mostrar día, mes de año, nos está mostrando fecha, arroba y un código? Vamos a la documentación de Java para entenderlo. Java Docs. Vamos a buscar toString. Aguanten un ratito. Quiero ver si ese es el detalle. Aguanten un ratito. Bien, acá está, chicos. Yo les voy a pasar. Java Docs. Esa es la documentación oficial de Java. ¿Sí? Sería la documentación de referencia. No es un manual. Es para que ustedes entiendan cada objeto. Miren acá. En nuestro apunte vimos que cada clase Java hereda de object. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Acá tenemos en la documentación detallado entonces los atributos y los métodos de la clase object. ¿Por qué estoy viniendo a la clase object? Porque si me está mostrando esto acá, que yo no agregué, yo no escribí eso en mi código, ¿sí? Entonces, ¿de dónde lo trae, chicos? De su superclase, herencia. ¿Se entiende? Si yo no escribí eso, es porque trae de su superclase, que es la clase object. Acá tenemos los atributos, los métodos. Me trae específicamente del método toString. Acá está. ¿Qué hace el método toString? Retorna una representación del objeto como un string, una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, acá me está mostrando la fecha límite como un objeto, ¿sí? toString. ¿Y por qué me muestra con ese formato? Porque es el comportamiento que nos da la clase object al método toString. Observen. Eso es lo que retorna, chicos. El getClass. ¿Sí? ¿Cómo se llama la clase? Fecha. ¿Sí? GetClass, fecha. GetName, el nombre de la clase. Fecha. Concatenado con una arroba. Está acá. Y concatenado
con el hash code que está más arriba convertido en un string. Acá está el hash code. Retorna un código hash del objeto, ¿sí? ¿Qué hace ese código hash? Asigna un nombre de variable al objeto en memoria. La máquina virtual lo conoce de esa forma. A ver, ¿entendieron, chicos, el punto? Generalmente sí, lo entendí. Ah, que me abrió cualquier cosa acá. Ese es tener el zoom. Entonces, lo que tengo que hacer acá es modificar el comportamiento de ese método para que retorne día, mes y año, ¿sí? ¿Cómo se llamaba eso en la orientación a objetos? Acá está, chicos. Polimorfismo. ¿Sí? Voy a usar polimorfismo para modificar el comportamiento del método toString, que está en la superclase object, para que en lugar de mostrar el getClass.getName concatenado con arroba, concatenado con el hash code, para que muestre día, mes y año. ¿Estamos? Y vamos a ver que es muy simple. Venimos acá en la clase fecha, ¿sí? No en la interfaz, sino que en la clase fecha. Voy a agregar un comentario como documentación. Modificar el comportamiento del método toString de la superclase object para que nos muestre una fecha más user friendly. ¿Ah? Queremos que sea más user friendly. Entonces, lo que voy a hacer es usar el método toString. Yo ya cerré la documentación, chicos, pero el método toString es así. Así está en la superclase. Pero en lugar de retornar getClass.name más arroba más tal cosa, yo voy a retornar el día concatenado con una barrita, mes, barrita y año. No me olvidé de nada acá, ¿no? No, parece que no. Y para indicar que este método tiene que reemplazar el de la superclase, yo voy a agregar acá una notación override. O sea, reemplazar, sobreescribir, ¿no? Sin sobreescribirlo, ¿sí? Override. Entonces el método toString ya no me va a retornar esto, lo que está acá. Me va a retornar día, mes y año. Lo guardamos.
¿Qué tengo que hacer, chicos? Volver a compilar fecha, ¿no? Con los cambios. Recuerden que tienen que volver a compilarla porque si no, no va a tener los cambios. Miren que me volvió a generar el punto class. Ahora hay que pegarlos acá, reemplazar. Reemplazamos los puntos class y volvemos a compilar. Vamos a ejecutar Java, no voy a compilarlo de nuevo, ¿no? Ejecuto nuevamente tareas A. ¿Vieron que no hizo falta volver a compilar tareas A? Porque ya trae el punto class de fecha con los cambios, miren. 25 de 4 de 2026. Ahora sí tiene color, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Y con eso terminamos la parte teórica de orientación a objetos. Yo voy a cambiar el nombre de esa carpetita a interfaces, sobrecarga de métodos y polimorfismo. Así lo subo bien en el aula virtual, ¿sí? Les paso los códigos actualizados, aguanten un ratito. Y creo no voy a ver herencia hoy, no vamos a ver herencia hoy, porque si no, se nos va a mezclar todos los conceptos, ¿no? Entonces tenemos la interfaz y fecha. Tenemos la clase que implementa esa interfaz. Les paso ahí en orden. Y tenemos tareas A. ¿No les pareció más fácil, chicos, usando la fecha así? Sí, la verdad que sí. Por lo menos en la clase tareas es más fácil, ¿no? Y la clase fecha ya pueden usar en todos sus programas si quieren. Usando clases que implementan interfaces. El diagrama ya está acá arriba. Los códigos están acá arriba. Cómo se compila está grabado. Les dejo como tarea añadir 5 objetos tarea a la clase aplicación, utilizando fecha como clase, como tipo de datos, para fechas, obviamente. Con eso, ustedes consolidan lo que vimos hoy. ¿Alguna preguntita? Creo que no, profe.
Semana que viene, entonces vamos a finalizar en la parte práctica lo que es POO. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo con herencia. Obviamente que vamos a usar todo lo que ya tenemos acá, sin que tengan hecho. Y fecha. Eso ya tengo todo hecho, chicos, porque vamos a usarlo. ¿Sí? Ojo. Se dieron cuenta por mi manejo de carpetas que se hace todo un lío con el tema de los puntos class, que tenemos que copiar de un lado, compilarlo en una parte, copiarlo en otra, reemplazar, y tengo clases acá, interfaces allá. Se dieron cuenta que se hace bastante problemático al tener varios archivos, ¿sí? Ahora, imaginen tener decenas de archivos, decenas de clases. Vamos a tener que usar una herramienta de gestión de proyectos. Así que el miércoles, antes de ver herencia, vamos a ver una herramienta de gestión de proyectos que se llama Maven. Pero eso ya para la clase que viene. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Si no tienen dudas, colorín colorado, la clase se ha finalizado. Dejo de grabar y quedo para las consultas. ¿Sí? Si tienen dudas, consultas, vamos a seguir conectados. Dejo de grabar.